compartir sobre esta línea se pueda compartir, porque es muy difícil que un joven pueda entrar al sector financiero a querer financiar sus sueños, sus proyectos, porque pues claramente se pide una serie de temas que son normales en la banca, la experiencia, el proyecto como tal. Y bueno, el banco ha diseñado, junto al Ministerio de Agricultura, Finagro, ha diseñado este programa que hoy queremos compartirles, especialmente para todos los jóvenes que tienen sueños, que tienen proyectos, que hoy en día son la clave fundamental del desarrollo del sector agropecuario. Entonces yo creo que demos paso, Paulita, y iniciemos con esto. Gracias, Listo, ingeniera. perfecto. Entonces, ingeniera Paula, tiene usted a todos los alumnos bien motivados para esto. Sigue, por favor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces yo les cuento. Les voy a hablar un poquito como de la estructuralidad digamos, de cómo funciona la política de crédito agropecuario. Y digamos que ahora ya Joana se va a encargar ya puntualmente de explicarles cómo funciona la línea de crédito. ¿Listo? A ver, Finagro es un banco de segundo piso. ¿Por qué decimos que es banca de segundo piso? Porque nosotros no podemos prestar directamente. No prestamos directamente, lo hacemos a través de nuestros aliados, los bancos. Y nuestro principal aliado, por supuesto, sobre todo en esta línea, pues es el Banco Agrario. ¿Sí? Por eso digamos que Joana está el día de hoy aquí acompañándonos, que me parece pues fundamental, y básicamente ya con lo que Joana pues nos comente vamos a tener los lineamientos de cuáles son los requisitos para poder acceder a esta línea de crédito puntual para los jóvenes rurales. Entonces, Finagro es una entidad que canaliza la política de crédito agropecuario, ¿sí? Nosotros nos rige un ente máximo que se llama Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. ¿Quién conforma esa comisión? La comisión está conformada por Ministerio de Hacienda, claramente el Ministerio de Agricultura. Tenemos unos representantes del presidente de la República, unos representantes de gremios, representantes de mujeres, de comunidades víctimas. En fin, digamos que es un órgano bastante completo que toma decisiones acerca, digamos, hacia dónde está encaminada la política en ese año. Por lo general, todos los años cambia. Ustedes saben que cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay gobiernos que le apuntan un poco más a unos cultivos que a otros. Entonces, pues digamos que diferentes maneras de atender el sector agropecuario los vemos, y la dinámica cambia todos los años. Eso lo hemos visto. La línea de jóvenes rurales, digamos que como tal el tipo de productor que se llama joven rural ha existido, pero como bien lo dice Joana, digamos que no es fácil que un joven acceda por todos los requisitos que pide el sector financiero al momento digamos, de la solicitud del crédito. Pero pues gracias a esta línea, pues digamos que ya el Banco Agrario, digamos que ha abierto la posibilidad de que ustedes puedan, digamos que, pasar sus solicitudes y acceder a sus emprendimientos. Entonces, en conclusión, Finagro no presta directamente, Finagro canaliza la política de crédito, se la dice, la saca a través de circulares y se la manda, digamos, al banco. Le dice, señor banco, esto es lo que existe, usted puede promocionarlo a sus clientes. Y cuando usted promocione esas líneas y los clientes, digamos, usted apruebe el crédito, nosotros desde Finagro lo que hacemos es girarle los recursos al banco y el banco se los gira posteriormente a los productores. ¿Cuáles son las ventajas? Que son líneas, digamos, que tienen una tasa de fomento de entrada, así no haya, digamos, que beneficios adicionales, porque el gobierno nacional todos los años nos inyecta unos recursos adicionales a las líneas, a las cuales les podemos subsidiar la tasa de interés, es decir, queda más barata de lo que ya es, que es para el caso puntual que vamos a ver el día de hoy, o digamos que lo hace a través de incentivos, que digamos que es un prepago al crédito y ese tipo de cosas. Pero finalmente, digamos que necesitamos a la entidad financiera para poder canalizar esta política pública de crédito agropecuario. ¿Listo? Eso digamos que es lo que quiero pues quede como claro. Ingeniera, ¿me permite un momentico interrumpirla? Señor. Es que el coordinador Sí, del programa no lo había visto. Entonces yo quisiera, porque él es el comandante en jefe del equipo de acá del programa, entonces quisiera darle la palabra al profesor Carlos Aníbal. Claro, por supuesto que sí. Gracias. Qué pena. Tranquilo. Qué pena, ingeniero Iván, que usted interrumpiera a tan
No, pero tan magníficas expositoras. Y bueno, no, simplemente pues creo que Iván ya ha mencionado el hecho de que estamos pues muy agradecidos porque pues usted lo ha dicho, la verdad es que esto de los créditos es casi un secreto para uno cuando sale de la universidad, ¿sí? Todos salimos como con muchas ilusiones, muchos sueños, muchas cosas, y lo único que no tenemos plata, y muchos años después venimos a descubrir, uy, plata sí había. Lo que pasa es que había que buscarla. A esto de Finagro, a esto de los créditos para jóvenes, a esto de todo eso, no se le hace mucha promoción. Entonces, hoy, fuera de agradecerles, es invitar a nuestros estudiantes a que miren muy bien esto. Realmente, si uno, o sea, uno tiene dos opciones para hacer cosas, o tener mucha plata o buscar créditos, ¿sí? El que no tiene la plata, no tiene otra forma, hay que endeudarse, ¿sí? Pero, bueno, Finagro ofrece realmente, pues yo en algunas épocas, pluscuampretéritas perfectas, o sea, cuando era joven lo miré mucho, me faltó fue decisión, y es lo que quiero decirle a los muchachos hoy, no sean como yo, tengan decisión, y a ustedes les estamos dando las herramientas para ser emprendedores, para activarse como personas productoras del agro y como empresarios. Y Finagro, que nos aparece ahorita aquí, a darnos estas luces, está ahí, existe, tiene muchas facilidades, tiene líneas, creo que son N1000, ¿sí? Para muchas cosas, utilicémoslo. Muchas gracias a ustedes, a Finagro, a la empresa, a todos por estar haciendo esto, que es sacar a la luz ese secreto también guardado de los créditos, que no, cuando le digo con secreto, pues secreto, yo sé que ustedes no lo hacen, sino que realmente no hay la suficiente promoción, quiero decir, y esto que ustedes están haciendo es maravilloso. Entonces, muchachos, los que están aquí, esto va a quedar grabado, cuéntenles a sus compañeros, ¿sí? Y les pasamos esta grabación para que todos vean y que quede abierto. Muchísimas gracias de parte del programa, de parte de la UIS, de parte de nuestra directiva, ¿sí? Y pues a Iván, que ha sido el motor y el impulso de esto. Iván, gracias. Ingenieras, muchas gracias y les devuelvo la palabra. a usted por la colaboración, Carlos Aníbal. Qué pena, ingeniera, siga, por favor. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, ese tema de seguir difundiendo, eso sí, digamos que se los dejamos a ustedes. Ustedes nos invitan y nosotros podemos hacerle mucha promoción a las líneas de crédito. Delo por 8, ingeniera, delo por hecho. Por nosotros, un mínimo una vez al semestre. Sería lo ideal para poder, digamos que, empezar también a dejar el mensaje, a que se quede, porque pues a veces escuchamos una vez el tema, y bueno, sí, en algún momento me hablaron de Finagro, pero si lo hacemos recurrente es Sí, señora. Que nos cale más. Magnífico. Listo, perfecto. Gracias. Voy a compartir aquí un poco la pantalla. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces lo que les decía, perdón, voy a poner aquí el puntero. Listo. Nosotros otorgamos recursos a los bancos, nosotros así le decimos a los bancos, intermediarios financieros, para que estos pues a su vez otorguen créditos a los productores y microempresarios, ¿sí? En apoyo del sector y del desarrollo del proyecto productivo que cada uno tiene. Esta diapositiva me parece súper importante. Siempre me gusta mostrarla porque básicamente encierra todo lo que nosotros podemos prestar. Porque a veces decimos, bueno, solamente las personas que tienen finca pueden acceder a crédito agropecuario. No, señores. No, señores. Claramente es la base de la cadena y a lo que queremos apoyar principalmente y es nuestro foco, digamos que base, que son nuestros productores agropecuarios, las personas que tienen su tierra, que producen, que tienen sus animales, que tienen, digamos que necesitan maquinaria, infraestructura, que necesitan recursos para sostener a su finca, inclusive para comprar a su finca. A ellos claramente, pues digamos que nunca, entre comillas, pues va a haber un estudio minucioso para poder, digamos que, asegurar que ellos hacen parte del sector agropecuario, por decirlo de alguna manera. Pero pues también
tenemos que valorar lo que hacen las empresas de transformación o las personas que hacen transformación, es decir, que le compran a estos productores y, por ejemplo, aquí que compran ganado y hacen embutidos, ¿sí? O la persona que compra piña y hace mermelada o hace tortas. Inclusive ustedes se han dado cuenta que con el cacao hay muchos procesos de transformación que se pueden dar. Y se hace la chocolatina, pero también se hace el champú, pero también se hace, y hay muchas mujeres emprendedoras en el departamento, conozco varias asociaciones que se dedican a eso, tienen toda la cadena, producen, transforman y comercializan también su producto. Entonces, a estos que transforman se les puede prestar también para maquinaria, para equipos, para recursos, para la infraestructura, esos procesos de transformación. A los que comercializan, lo mismo. Se le puede prestar para sus vehículos, sus flotas de aviones. Inclusive les cuento que Avianca ha tenido crédito Finagro, aunque no lo crean. ¿Y por qué ha tenido crédito Finagro Avianca? Porque ellos tienen unas flotas de aviones especiales y tienen unos compartimentos específicos dentro de sus aviones para exportación de flores. Entonces, por ese lado, digamos que podríamos atender Buenos días, ¿cómo ha estado? Por Hola, favor, doctora, bien. Buenos días. por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Entonces, Por favor, los micrófonos. tranquilo. Entonces, digamos que hay empresas que pueden acceder a las líneas de crédito, obviamente por su porción de la parte agropecuaria. Claramente no vamos a prestarle a Avianca para los tiquetes comerciales que utilizamos nosotros para irnos de vacaciones o para nuestros viajes de trabajo o de estudio o lo que sea. Obviamente solamente para esa parte. Tenemos a los que hacen servicios de apoyo, que son las empresas que proveen a estos insumos, digamos que proveen donde estos productores agropecuarios van y compran los insumos, la maquinaria, todo lo que necesitan para su finca, y lo mismo los transformadores comercializadores. Estas son empresas, digamos que hacen máquinas, que construyen galpones, que venden insumos, o sea, todos esas de concentrados y ese tipo de cosas podrían aplicar a línea de crédito Finagro. Si se dan cuenta que estas, digamos que dentro de todo no tienen finca, o pueden tener, pero digamos que no es necesario y pueden acceder a las líneas Finagro. Y tenemos otras actividades que le llamamos así, porque no son netamente agropecuarias, pero están en el sector rural y digamos que aportan al desarrollo del sector rural, le dan empleo, en fin. Entonces está la minería, claramente pues a una pequeña escala y con todos sus permisos ambientales y demás, las artesanías, todo lo que se haga a mano, el turismo rural, cualquier, digamos, hotel o demás que se monte dentro de una zona rural puede acceder a líneas de crédito Finagro, ecología y transformación de metales y piedras preciosas, y tenemos unas alternativas de normalización que se utilizan claramente cuando las personas, pues, digamos que tienen problemas en sus pagos, eso lo hacen directamente con la entidad financiera y pueden buscar un sistema de arreglos. ¿Listo? ¿Cuáles son nuestros principales productos? Tenemos bastantes, pero yo digamos que para no extenderme les voy a hablar de los principales. El principal, por supuesto, es crédito agropecuario, ¿sí? Nosotros financiamos todo lo que requiera el sector, todo. Si ustedes vieron la diapositiva anterior, me queda a mí más fácil decirles para qué no se presta. Pues no se presta para ganado de lidia, que son los toros de corrida, no se presta para gallos de pelea y claramente no se presta para cultivos ilícitos. ¿Listo? Esas son como las únicas restricciones que tenemos. De resto, digamos que cualquier cosa que nos toque el sector agropecuario entra. Por ejemplo, una empresa de calzado puede acceder a crédito Finagro si lo que trabaja es cuero nacional, porque está haciendo procesos de transformación del producto agropecuario. ¿Vale? Entonces, también tenemos líneas especiales de crédito, les llamamos LEC, línea especial de crédito, porque tiene subsidio a la tasa de interés. Es decir, el gobierno paga una parte de la tasa que digamos, en condiciones normales, pagaría la persona que accede a crédito o el productor agropecuario. Administramos el Fondo Agropecuario de Garantías, y esto es como si el Estado le sirviera al productor de codeudor. Claramente, pues esto tiene un costo, no es gratuito, pero es una herramienta de acceso al crédito.
cuando la persona no tiene cómo dar una garantía ante un banco. Tenemos los incentivos, administramos el ICR, que es el incentivo a la capitalización rural. Esto, a diferencia de la tasa, que aquí el beneficio es en tasa, o sea, quedo pagando intereses muy bajos. Aquí el beneficio es una tasa, digamos, en condiciones generales de fomento, pero lo que hacen es que cuando me verifican que yo efectivamente hice la inversión, se le hace un prepago al capital de la deuda, ya sea de un 20, de un 15, de un 10%, dependiendo del tipo de productor que acceda a la línea. Y también administramos los recursos del seguro agropecuario, que claramente ustedes saben que nos falta mucho de cultura en seguro. Nosotros inclusive para las cosas normales aseguramos, porque sabemos que si no aseguramos, o sea, por ejemplo el carro o la moto, si no le compramos el SOAT, nos paran en algún retén y hasta ahí. Pero en condiciones generales nosotros, digamos que si no fuera obligatorio, no tendríamos esa cultura. En el sector agropecuario estamos infundando la cultura de seguro, ¿sí? Porque digamos que tener la plata a veces al sol y al agua, pues tiene mucho riesgo. Y hay personas que han accedido a este seguro y que después le han dado gracias a Dios por haber accedido. Además que cuando tenemos recursos para el seguro, Finagro subsidia hasta el 80% del costo de la prima. Es decir, si la prima vale 100 pesos, Finagro pone 80 y el productor pone 20 pesos. Así funcionamos. Esos son los principales. Como les digo, hay muchos más, pero pues no me quiero extender mucho. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, aquí el productor o el joven, digamos aquí presente en esta reunión, tiene pues su proyecto, tiene su emprendimiento, se acerca al banco agrario y aquí el banco pues es el que hace todo el estudio de crédito. Cuando el banco aprueba, nos dice, señor Finagro, yo le voy a prestar a Pepito. Entonces nosotros decimos, listo, tome los recursos y entonces al final el banco le gira los recursos al productor. Y así es que funciona, y así funcionamos la mayoría de bancos de segundo piso del país, que no solamente hay Finagro, sino ustedes han escuchado hablar de Bancoldex y también han escuchado hablar de Findeter. Y aquí a modo de cultura general, Bancoldex es un tema más de microempresas y Findeter pues se encarga un poco más del tema de bienes públicos como vías y otro tipo de cosas, un poco más enfocada en municipios. Antes de continuar, a mí me parece fundamental que ustedes conozcan cuáles son los elementos constitutivos de un crédito. Esto hace parte pues de la educación financiera que nosotros hemos venido realizando. Entonces, ¿de qué está compuesto un crédito? Un crédito está compuesto claramente del monto a financiar, ¿cierto? De las tasas de interés que me cobren, de los costos asociados al crédito y tienen otros factores que influyen bastante en el crédito, que es mi periodo de gracia, la amortización y el plazo. Pero ¿qué es cada cosa? El monto a financiar, pues es la plata que yo necesito para, digamos, hacer mi inversión, desarrollar mi proyecto. Los intereses es el porcentaje que claramente el banco me está a mí cobrando o la entidad financiera y le sirve pues claramente para compensarlo por prestar su dinero. ¿Sí? Por decirle, usted tiene dos opciones, necesita 20 millones, ahorra 20 años de a 1 millón o le presto 20 millones a tanto y se los doy ya. Así funciona. ¿Cuáles son los costos asociados a los créditos? Los costos asociados a los créditos dependen de cada entidad financiera. ¿Sí? Hay entidades que, digamos, cobran por papelería, hay otras que cobran por estudios centrales, hay otras, un costo asociado al crédito puede ser el Fondo Agropecuario de Garantías, eso puede ser un costo asociado. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno escucha a la gente que dice, uy, no, pero es que yo saqué ese crédito y no, eso me cobraron una mano de cosas, pero no, y dicen, no, inclusive me robaron. No, tenemos que tener claro, si yo pedí 10 millones y al final, a la larga el banco me desembolsa, no sé, 9.800.000, no decir me robaron, porque puede ser que esos 200.000 pesos hayan sido de cobro anticipado de comisión de FAC, puede haber sido de seguro de vida, que todos los créditos tienen seguro de vida. Entonces, estar informados para de pronto no caer en ese error al momento de decir, es que no me dieron la plata completa, es que me están tumbando. Hay unos costos asociados y eso siempre tenemos que preguntárselo a la entidad financiera.
El periodo de gracia, ¿cuál es el periodo de gracia? Pues es un plazo, un tiempo que nos puede dar el banco, dependiendo de nuestro proyecto productivo, cuando digamos no tenemos, el proyecto no empieza a producir de manera inmediata, pero en el periodo de gracia no quiere decir que no voy a pagar nada. El periodo de gracia quiere decir que yo pago intereses, ¿sí? En ese tiempo, mientras el cultivo o lo que yo estoy haciendo me empieza a producir, ¿sí? Por ejemplo, el café, se les da un periodo de gracia porque el café, ustedes saben que el café al mes pues no empieza a dar nada. Por eso que les digo que estos créditos son distintos, porque yo no tengo que empezar a pagar inmediatamente como un crédito de libre inversión, ¿sí? La amortización, yo puedo pagar mensual, trimestral, semestral, inclusive hay opciones de créditos que se pueden pagar anual, eso lo cuadran ustedes ya directamente con la entidad financiera, y también vuelvo y recargo que por eso les digo que esto no es un crédito, digamos que normal. Yo puedo pagar cada 6 meses, puedo pagar independientemente. Y el plazo, pues es el tiempo, todo el tiempo que necesito para devolverle al banco digamos, el monto a financiar, el costo total del crédito y los intereses. Esto es básicamente los elementos que constituyen un crédito agropecuario. Nosotros este año, como les digo, tenemos, digamos que nuestras líneas en condiciones generales. Este año se abrieron todas estas líneas especiales de crédito. ¿Y cuál es la que nos compete a nosotros en particular? Esta, la de mujer y joven rural. ¿Sí? Puntualmente, digamos, joven rural. Estas líneas de crédito vienen con subsidio a la tasa de interés. Es decir, que si normalmente mi tasa de interés me quedaba en el, no sé, pónganlo ustedes, en el 0,8 o 0,7, ahora con estas líneas me van a quedar en el 0,4. Y ese restante, digamos que se subsidia por el gobierno nacional a través de las líneas de crédito Finagro. Entonces tenemos líneas para maquinaria, infraestructura, para adecuación de tierras. Aquí en esta ley entra todo el tema de riego, drenaje, fuentes de energías alternativas, vehículos de comercialización, infraestructura de transformación. Aquí en esta de sectores estratégicos entran las siembras de cultivos de ciclo corto, de ciclo largo, entra sostenimiento de actividades agrícolas y pecuarias. Tenemos la agricultura por contrato, que esto es una bandera del gobierno, ¿sí? Que son negocios que se hacen a futuro, o sea, yo tengo una venta asegurada en mi futuro y con eso digamos que yo puedo ir a solicitar a través de un contrato un crédito a la entidad financiera. Tenemos esta de reactivación económica que está enfocada en el COVID y en el paro nacional. En este momento digamos que hay recursos de personas que muestren cómo, digamos, que puedan certificar que se han visto afectadas por el paro. Tenemos una de compra de tierras para pequeños productores a 15 años con subsidios a la tasa de interés, la de inclusión financiera, esto es para personas que nunca hayan accedido a crédito en el sector financiero y que sus activos o su patrimonio no supere, digamos que 33 millones de pesos. Esto es un tema bastante social, muy bonito. Tenemos una línea para comunidades afrodescendientes. Esta línea, digamos que básicamente es para personas claramente que estén dentro de las comunidades afro y prácticamente en este momento está a 0% de interés. Y nuestra línea estrella, que es para ustedes que son jóvenes rurales. Entonces, estas líneas, ¿qué particularidad tienen? Que tienen subsidio, ya les voy a mostrar. Entonces, el joven rural es una persona que se identifica entre los 18 y 28 años. ¿Sí? Aquí está, eso es una categorización que tenemos. ¿Qué podemos prestar bajo esta línea? Es una línea de capital de trabajo. Lo que decimos capital de trabajo es porque vamos a 3 años de plazo. Obviamente Johanna les va a explicar otras condiciones que el Banco Agrario adecuó, que también puede ser bastante beneficioso para ustedes. Entonces, aquí en esta de capital de trabajo podemos financiar todo lo que son siembras de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos de ciclo largo, comercialización de la producción siempre y cuando ustedes hayan sido los que produzcan ese producto, por decir, perdón la redundancia, servicios de apoyo a la actividad agropecuaria y actividades rurales, o sea, artesanía, turismo rural y todo ese tipo de cosas que requieran capital de trabajo. Entonces, como les dije, es una línea que va hasta 3 años, esta puntualmente, y les voy a explicar muy rápidamente esta tabla. Lo que quiero es que nos enfoquemos en estas dos columnas, la que dice subsidio y tasa de interés.
con subsidio. Ustedes como jóvenes están en este grupo de pequeño, ¿sí? Esta tasa que se llama IBR es el indicador bancario de referencia, es una tasa que fija el Banco de la República, es una tasa variable, es decir, es una tasa que está cambiando todos los días, pero es una tasa de colocación interbancaria, es una tasa que refleja la realidad del mercado y es una tasa que digamos que en este momento pues ha tenido unos comportamientos bastante buenos y más bien digamos que ha estado estable, ¿no? Entonces, el IBR está en 2,2, creo que ese fue el IBR el día de ayer. Entonces, ¿cuánto pagaría un productor? Entonces, yo pongo 2,2 menos 1,1, me queda ¿a cuánto la tasa? 1,1 más o menos, y esto es nominal anual vencido. O sea que prácticamente casi que me sale intereses regalados. ¿Sí? La vez pasada haciendo cuentas, eso salía como a 600, 700 pesos por millón de intereses, digamos que para los productores agropecuarios. Entonces, esto es lo que el gobierno está subsidiando, esto es lo que digamos que ustedes no pagan y por eso les queda en esta tasa. Eso es básicamente el resumen. Aquí les voy a mostrar en un ejemplo, muy rápidamente. Entonces, un crédito de 40 millones a 3 años, capital de trabajo. ¿Cuánto pagaría yo de intereses bajo una tasa normal de fomento en esos 3 años sobre 40 millones? Yo pagaría 4.836.000 de intereses. Obviamente yo tengo que devolver estos 40, ¿no? 4.833.000. O sea que al año tendría que pagar 1.612.000 de intereses y al mes me quedaría una cuota de 134.000. ¿Qué pasa con esta línea que vimos? ¿Cuánto digamos que voy a pagar? Entonces, con la línea anterior que les mostré, ya no paga usted 4.836.000 por 3 años de intereses, sino que paga 116.000 pesos de intereses. Al año me va a representar 38.000 pesos y al mes me presenta 3.240 pesos. Díganme, ¿en dónde consigue uno una línea de crédito donde a usted le cobren de intereses al mes 3.200 pesos? Y hagamos el mismo ejercicio con una línea de 5 años. Para maquinaria, obviamente, entre más plazos, ustedes saben pues, que los intereses incrementan. Entonces, en 5 años, 40 millones, yo bajo las condiciones generales y tasa máxima legal permitida, ¿sí? Aquí yo no estoy haciendo negociación con nadie, les estoy hablando de la política general, ya Joana les hablará puntualmente. Aquí ustedes pagarían en esos 5 años 9.400.000 de intereses. Es decir, que al año le quedan intereses de 1.899.000 y al mes intereses de 158.000 pesos durante esos 5 años. Bajo esta línea, el gobierno me está subsidiando 5 millones de pesos, es decir, que yo pagaría solo 4.143.000 pesos de intereses. Que eso se traduce que al año yo tengo que abonar 828.000 pesos de intereses y al mes me queda una cuota de intereses de 69.000. No sé si esto ha sido claro, pero me parece importante que ustedes lo vean porque aquí realmente ustedes pueden reflejar el ahorro que se están dando. ¿Sí? Como les digo, aquí el gobierno está subsidiando 4.720.000, por eso ustedes pagarían solo 116.000. Y esto es lo que se refleja, digamos que para el año y para el mes. Entonces son líneas que están bastante buenas, son líneas que son bastante beneficiosas y que ustedes pueden aprovechar. Básicamente, pues eso era lo que les quería contar. Le quiero ya dar el espacio a Joana. Aquí en la parte de arriba está mi contacto. Ay, perdón. Está mi contacto. Sin embargo, ahorita yo se los dejo también en el chat. Y ahorita posteriormente les voy a compartir también en el chat un link para que se registren en su asistencia, por favor. Y ya, creo que ya les agradezco. Gracias, gracias, ingeniera. La estaremos molestando al final de la ingeniera Joana con las preguntas que ya salieron aquí. Ingeniera Joana, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, Paulita. Bueno, yo creo que estuvo muy claro la presentación de Paula. Básicamente,
que ustedes tengan que Finagro es un banco de segundo piso. Ellos, como decía Paula, no, las personas no van directamente a Finagro a buscar su financiación. Me gustó mucho la intervención de la persona que dices tú, profesor Iván, que interrumpió, pero realmente es así. Realmente hay muchas personas que hubiesen querido tener este socio financiero en sus proyectos. De hecho, mucha gente incluso con dinero, porque a veces el mismo capital se pone en riesgo y cuando lo hacemos a través de los bancos, un banco como el Banco Agrario, que no solamente está en las buenas, sino también en las malas, precisamente en estos momentos de pandemia y en estos momentos incluso de paros que vivimos nosotros, el banco también está ahí consciente de las situaciones y así como fue su aliado financiero, también está siendo el aliado para reactivarse económicamente, para ampliar esos plazos. Yo creo que en estos 21 años que llevo con el banco, 27 en la banca, yo creo que un banco como el Banco Agrario, un banco que se preocupa tanto por sus clientes, pues no lo hay. Entonces, pues bien, quisiera presentarles a ustedes, esta es nuestra entidad. Nosotros tenemos en este momento 8 regionales, estamos claramente en todo el país, tenemos 8 gerencias regionales, 54 gerencias zonales como la mía, 790 oficinas y pues la nuestra es la regional Santander. Aquí tenemos 81 oficinas, pero hacemos presencia en absolutamente todos los municipios de Santander, con corresponsales bancarios donde no tenemos la oficina como tal, la sede física. Un segundito. Las zonales que tenemos nosotros aquí son 6 zonales. Nosotros estamos aquí, la nuestra es Bucaramanga con 18 unidades de negocio, 18 oficinas. La regional nuestra tiene oficinas en Santander, en norte de Santander, sur de Bolívar, sur de Cesar y Antioquia. En Antioquia tenemos una oficina que es Yondó. Y la razón es por la ubicación geográfica que le permite al banco atender a su comunidad pues de una manera mucho más fácil. Por eso estamos en tenemos presencias, tenemos 11 bancos agrarios más cerca, significa que son oficinas nuestras mucho más pequeñas con un aliado comercial y un funcionario nuestro atendiendo de alguna manera ahí todo lo que refiere a proyectos productivos. 905 corresponsales bancarios, lo que les decía, presencia en todos los municipios y 192 cajeros automáticos propios. Entonces el Banco Agrario se los quería mostrar porque realmente es una entidad muy robusta, una entidad que está en todo el país, presencia absolutamente en todo el país. Entonces si hoy usted está en Santander, pues nos está escuchando, es lo mismo que si hoy usted estuviera en la costa, que estuviera en Nariño y tuviera un proyecto que financiar. Lo que hoy les contemos aquí es lo mismo a nivel país y estamos haciendo presencia en ello con esta línea apoyando a nivel país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y es lo que quizás hablamos ahorita, y es que de pronto antes no había esta oportunidad de conocer las líneas, de tener este tipo de socializaciones, que se lo agradecemos también a la tecnología, pero hoy en día el banco tiene un equipo de asesores agropecuarios, se llaman asesores ASAGRO, y hacen una atención personalizada. Visitan directamente los proyectos en finca, hacen el flujo de caja. Antiguamente, para acceder a un crédito del sector agropecuario, para tener recursos de Finagro, teníamos que mandar a hacer a externos, o los clientes tenían que mandar a hacer a externos los proyectos productivos a través de planificaciones. Nosotros como banco, entendiendo la situación y entendiendo querer ser los principales socios del sector agropecuario, creamos una fuerza móvil, que son nuestros asesores agropecuarios, y ellos son los que hoy elaboran esos flujos de caja, esos proyectos, y revisan junto al cliente la viabilidad del proyecto. Entonces, no es solamente el funcionario que antiguamente le atendía a su requerimiento, sino la persona que lo asesora. Es la persona que junto a usted revisa si sí son 5 o son 50 millones, si sí es una hectárea o son 10 hectáreas, y juntos hacen este proyecto que ustedes tienen en mente. Claramente, con toda la experiencia y conocimiento del sector, nosotros manejamos un departamento de riesgos, donde allí tenemos todo lo que ocurre con el sector agropecuario, hacia dónde va, a futuro, presente, y pues de eso se trata la asesoría personalizada. En este momento en nuestra regional tenemos 56 asesores.
Manejamos pues en la banca agropecuaria muchos productos de capital de trabajo, que es básicamente lo que ahorita Paula les estaba contando con Finagro, pero también tenemos recursos propios. Dentro de este capital de trabajo, que es tener el dinero a la mano, tenemos algunas líneas, cupo rotativo, el crédito de subastas ganaderas, que es también rotativo, los cupos de tesorería, los cupos de sobregiro que se dan a las cuentas corrientes. Una tarjeta de crédito única es muy buena, es la tarjeta de crédito agroinsumos, que es especial para ser usada en establecimientos donde le presten el servicio al sector agropecuario, en compras de maquinaria, por ejemplo, una guadañadora, en ferreterías, en almacenes de insumo. Entonces, esa tarjeta es exclusivamente para el apoyo del sector agropecuario, no se puede usar en almacenes de cadena, ni en otros puntos comprar ropa, ni nada de esto, no, esto es únicamente para el sector agropecuario. Tenemos compra de cartera porque muchos de ustedes, sus papás, sus familiares, tienen con otras entidades financieras porque por necesidad, por agilidad, por desconocimiento, por lo que sea, hayan, o por fidelidad a otras entidades financieras, hayan tomado créditos con esas entidades financieras cuyas tasas o plazos no son acordes a sus proyectos productivos, que es lo que básicamente diferencia al Banco Agrario de las demás entidades financieras, que nosotros acompañamos el proceso en el mismo ciclo productivo de lo que el cliente está necesitando. Entonces aquí tenemos muchísimas líneas, productos de inversión, maquinaria, infraestructura, construcción de bodegas, líneas con redescuento Finagro, que era lo que les estaba diciendo Paulita hace un momento. Tenemos también el cash management, que son soluciones de recaudo. Muchas personas aquí presentes o en sus sueños y proyectos lo tienen contemplado o hacen parte en sus familias de ello, y es que necesitan también, por lo menos distribuyen a nivel país y necesitan tener un convenio que les permita en un menor costo recaudar lo que venden a través de nuestro servicio digital, de nuestra página web, a través de un código de barras. Todos estos servicios los tiene el Banco Agrario, unos servicios bancarios bastante amplios. Nos jactamos hoy de decir que al Banco Agrario realmente en cuanto a producto no le falta nada. Como bien decía Paula, nosotros no estamos en el tema ilícito, pero estamos en absolutamente en todas las líneas y en todos los sectores. Soluciones de ahorro también muy acordes a las necesidades de cada uno. Nosotros tenemos en este banco desde la cuenta Banagrarito, desde la cuenta que muchos de ustedes incluso pueden llegar a tener desde que eran niños en nuestra entidad en diferentes municipios, una cuenta creada para los niños, para involucrarlos en el ahorro, para que vayan teniendo esa experiencia bancaria. Y esta cuenta pues cambia a los 18 años por una cuenta de ahorro ideal, por una cuenta tradicional del banco. Tenemos cuentas de Ahorrando Sueños, que son cuentas donde permite realizar un depósito sin que la persona pueda en un determinado tiempo retirarla para poder desarrollar y decir, yo quiero montar mi almacén veterinario y lo voy a hacer. Por favor, por favor. De repente. Por favor, los micrófonos. Ok. Espérame, yo lo silencio. Aquí el participante se puede. No lo tengo. Ok. Que ya. Bueno. Entonces aquí, bueno, entonces realmente el banco como banco pues tiene una amplia gama de productos. Hoy en día aseguramos también con toda esta situación muy difícil para el país, muy difícil para muchas los beneficios de haber tenido nuestras líneas de seguros de protección. También de alguna manera le dieron la mano a personas que desafortunadamente fueron afectadas en toda esta situación. Como bien lo explicaba Paula, nosotros también colocamos quizás, somos los mejores aliados, Finagro Banco Agrario, claramente donde prestamos el mayor recurso de Finagro. Y como lo decía ella, estamos en toda la cadena productiva. Producción primaria, en la transformación, en esos servicios de apoyo a la producción, en la comercialización, en absolutamente toda la cadena productiva. Hoy pues estamos aquí compartiendo con ustedes una línea, un programa que el banco, a través de sus grandes reuniones con Finagro y Ministerio de Agricultura, quisieron desarrollar, por eso que precisamente decíamos al inicio de la reunión,
porque uno de joven tiene muchos sueños y hoy en día en los jóvenes se encuentran ideas increíbles, proyectos increíbles, desde los mismos jóvenes que están saliendo a las carreras técnicas del SENA, tecnológicas, carreras profesionales del sector agropecuario. Hay una innovación y una creatividad muy buena, pero son personas que salen al mundo laboral y bien no hay unas oportunidades amplias, o bien sus recursos y su capital no es suficiente para atender un proyecto. En aras de poder apoyar a la juventud, y la juventud en esta línea específicamente está de 18 a 28 años, en aras de apoyarlo, pues se ha diseñado esta línea. Es una línea exclusivamente por ahora, porque puede ser que más adelante amplíe hacia quienes más puede llegar recuerde que nosotros lo hemos hablado, estamos en toda la cadena, pero hoy estamos haciendo esto especialmente para aquellos jóvenes que tienen proyectos agropecuarios agroindustriales, que han estudiado en estos sectores, sus carreras técnicas, tecnológicas, profesionales que estén dentro de proyectos agropecuarios agroindustriales. Para ello se ha destinado con recursos propios del banco y de otro banco que, como lo decía Paula, que es Bancoldex de segundo piso, tenemos 15.000 millones en una bolsa esperando ahí por proyectos. Estos recursos propios son proyectos que no apliquen dentro de las líneas de FINAGRO, porque como les decía, aquí tenemos para todo. Entonces, habrán algunos que entren dentro de los beneficios de FINAGRO, otros que no, pero el que no entre por el beneficio de FINAGRO, el banco está preparado con una bolsa de dinero para ello, para financiar. Y los créditos por recurso FINAGRO, que pues claramente tienen esa tasa subsidiada, ese componente adicional, y hoy tenemos un presupuesto de 17.485 millones a nivel nacional para ser usados. ¿Quiénes son? ¿Para quién está dirigido? Jóvenes entre 18 y 28 años de edad, que sus activos no superen 180.614.000. ¿Qué activos? Entonces, que yo tengo solo mi computador, es lo único que me acompaña, y mi celular, esos son activos. Que yo tengo una bicicleta, que tengo una moto, pero también hay quienes desde ya sus padres les han cedido tierras o han comprado tierras, quienes tienen negocios, pequeños negocios y han desarrollado un inventario, unos muebles y enseres, esos son los activos. Entonces, sumados sus activos que no superen 180 millones de pesos. ¿Qué pasa si uno de estos jóvenes entre 18 y 28 años, su tierra, digamos que supera este valor? Nosotros podríamos también financiarlo, pero no por la línea crédito joven, sino por alguna de las otras líneas que nosotros tuviéramos. Las actividades financiar, entonces, para capital de trabajo, que es el dinero para hacer inversiones de corto plazo hasta 3 años, y para inversión, que es lo que ya les contábamos, infraestructura, maquinaria y proyectos de tardío de largo plazo. Entonces, en inversión, los proyectos del sector primario van de acuerdo a la actividad agropecuaria, que eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. Este banco, lo que nos diferencia de las entidades financieras, claramente aparte de este buen servicio que estamos dando de acompañarnos ustedes y nosotros en estas socializaciones, es que el banco va en los mismos plazos del proyecto productivo que ustedes deseen financiar. Entonces, si no es igual, por lo menos financiar La Palma, como sucede con otras entidades financieras que la financian a 5 años. No es lo mismo hablar de esta financiación con el Banco Agrario, que va de acuerdo al plazo real, a la inversión real, el plazo productivo real, cuándo empieza realmente a dar fruto y de qué manera, porque hay cultivos que empiezan a los 3, 4 años a dar su productividad, pero no en la misma cantidad que lo diera a los 6, 7 años. El banco va de acuerdo a ese proyecto productivo. Capital de trabajo, vamos hasta 36 meses. Generalmente en las entidades financieras los capitales de trabajo son a 12 y 24. En esto influye mucho el tipo de inversión que vaya a hacer con ese capital de trabajo. Recuerden que nosotros lo que hacemos es asesorar sus proyectos, y pues claramente si uno observa que el proyecto, ese capital de trabajo es algo para iniciar, para trabajar y que puede tener un retorno de inversión durante los mismos 12 meses o 24 meses, nosotros lo que queremos es que ustedes vuelvan a tener ese flujo rotativo y hagan inversiones, por ejemplo, a largo plazo, cancelando las de corto plazo en los tiempos que son. Lo que nosotros buscamos con esto realmente es asesorarlos, acompañarlos en el proceso.
Tenemos unos montos máximos de crédito por esta línea. Para el sector primario, individuales, es decir, yo joven me presento y tengo un proyecto individual, podría llegar hasta 30 millones de pesos esa financiación. Si yo tengo un proyecto con otro joven o otros jóvenes, o sea, más de 2 personas, podríamos llegar hasta 40 millones en ese proyecto de inversión del sector primario. Si son proyectos agroindustriales o de servicios de apoyo, si soy solito, si yo hago mi proyecto solito, podría llegar hasta 60 millones de pesos de acuerdo al proyecto. Siempre el proyecto es el que nos pone la pauta. Y cuando mínimo el 50% de esto sea invertido en activos fijos. Es decir, yo financio los 60 millones y mínimo los 30 millones, mínimo 30 millones de pesos fueron para poder construir la infraestructura, para poder construir la bodega, para que ese dinero convierta esa inversión en un activo para la persona que está haciendo el trámite. Cuando son 2 o más jóvenes pueden ir hasta 80 millones de pesos y lo mismo, siempre y cuando el 50% de esa inversión sea para activos. Los proyectos agroindustriales, aquí tenemos otro punto importante que aclarar, y es que a veces los padres, socios, capitalistas, quieren estar con ustedes en el proyecto y decir, listo, me gusta que el banco le esté dando entrada a su crédito, voy a creer en su proyecto, le invierto al proyecto. Si esa persona, que es el avalista, porque va a ser avalista de este proyecto, ingresa con capital al proyecto, nosotros ya no financiamos hasta 80, sino financiamos hasta el valor del proyecto, siempre mirando viabilidad financiera y técnica y claramente también viabilidad ambiental. La amortización y los intereses, es decir, ¿cómo pago yo este crédito? Entonces lo pago de manera mensual, trimestral, semestral. Vamos de acuerdo, como lo decía al principio, de un ciclo productivo, de ese proyecto que usted está presentando. ¿Cuál sería el ciclo productivo real? Tenemos unos periodos de gracia porque hay proyectos que solamente arrancan después del segundo, tercer, cuarto año. De acuerdo a esa actividad productiva, nosotros empezamos a mirar junto a ustedes cuál sería la amortización ideal. ¿Es trimestral? ¿Es mensual? ¿Es semestral? La cobertura de financiación, iríamos hasta el 100% de los costos directos del proyecto. Claramente, cuando ustedes se sientan con nuestro asesor agropecuario y determinan el proyecto, revisan los costos. Nosotros tenemos, como les decía, nuestro departamento de riesgos establecidos unos costos que son tomados de los mismos gremios, de la misma economía e información que existe en el Ministerio de Agricultura, que existe en las diferentes cadenas. Tenemos unos costos. Algunos nos presentan que pueden disminuir esos costos por implementación tecnológica. Nosotros vamos hasta lo que nos presenten. Los que nos presentan que sus costos superan la información que nosotros tenemos, también nos sentamos y revisamos porque, por ejemplo, hay personas que desarrollan proyectos especiales, con certificaciones especiales, con tipología de semilla especial, con una productividad diferente a la tradicional. Nosotros aceptamos siempre y cuando esté argumentado lo que sean los costos del proyecto. Los periodos de gracia, vamos de acuerdo, como les decía, a la actividad productiva, pero para el sector agroindustrial, que es ya por lo menos la transformación y la comercialización, iríamos hasta 12 meses. O sea, ya no es lo que es el cultivo como tal, sino un periodo que se da para que ese proyecto agroindustrial empiece a tomar forma. Los requisitos. Indispensable, certificado de terminación de materias del último semestre o acta de grado, ser técnico, tecnólogo o universitario de carreras afines al sector agropecuario. Nosotros hacemos una visita obligatoria de nuestros asesores agropecuarios a ese lugar de inversión, a ese proyecto a realizar, sin ningún costo. No tiene ningún costo para ustedes, es nuestra asesoría al proyecto que ustedes van a presentar. Un formato de presentación de ese proyecto diligenciado a través del botón solicita tu crédito. ¿Cómo ingresan? Ya les voy a decir cómo ingresamos a través de la página web del Banco Agrario. Las tasas de interés para el sector primario con recursos Finagros, si son inversión, si el proyecto es inversión, iría al IBR más 6.36, es decir, como lo decía Paula, 2.2 más 6.36, estaríamos hablando del 8.3 año, esto es año liquidado año,
Y si esa inversión es capital de trabajo y aplica dentro de las líneas LEC para joven rural, estaríamos hablando del IBR menos 1.1, que es 1.1 al año, el 0,08 mes. Sectores agroindustriales, cuando son recursos propios, cuando ya son los recursos de Bancoldes o del banco, que no están dentro del programa de Finagro, irían a IBR más 13.25. Aquí les voy a mostrar entonces, estas son, digamos que esas líneas que pueden estar dentro de las líneas LEC. Entonces, realmente, como lo decían ahorita, el portafolio de Finagro es supremamente extenso, líneas hay muchísimas. Entonces, todo lo que aplique en corto plazo, capital de trabajo o todos estos que están aplicando dentro del plazo de los 3 años podrían estar ahí. ¿Cómo nos postulamos? Entonces, ingresamos a www.bancoagrario.gov.co y esta página que ustedes ven aquí es la página que les permite a ustedes ver el botón Joven Solicita tu Crédito. Nosotros tenemos aquí otro botón que se llama Solicita tu Crédito. Ese no es esta línea de crédito joven, la ingresan por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un botón y otro? Que el de Joven Solicita tu Crédito tiene ese formulario que digamos que es el que nos va a permitir tener una información inicial para poder presentarles a ustedes, nuestro asesor agropecuario va a acompañar. Entonces aquí, cuando yo ingreso a Joven Solicita tu Crédito, yo digito mis datos personales, coloco ahí los datos personales y me bota o me arroja formato de presentación del proyecto. Realmente es una información muy básica, pero es una información necesaria para cuando nuestro asesor lo visite, ya tenga claro que es un proyecto individual o que va a ser un proyecto colectivo, su nombre, su cédula, su fecha de expedición de la cédula, la carrera, ¿por qué la fecha de expedición? Claramente necesitamos ver que aplique dentro de la edad. Con este formato de presentación del proyecto, ya nosotros como banco estaríamos convocándolos. Aquí tiene una particularidad y es que ingresando sus datos, nosotros hacemos unos primeros filtros que son importantes hacerlos para ver si ustedes son viables o no de entrar a un proceso de crédito. ¿Cuál es la viabilidad? Que en las centrales de información financiera no tengan ninguna complicación de moras vigentes con entidades financieras o con entidades del sector real que les comprometan claramente un castigo o una calificación adversa en ellas y que puedan acceder, que no estén en ninguna lista inhibitoria, pues que no hagan parte de ningún proceso. Entonces nosotros hacemos ahí una validación. Esta información, cuando ustedes la diligencian, esta información viaja a la oficina más cercana a su dirección, a esa dirección que usted nos colocó ahí. Entonces, por ejemplo, si la persona está ubicada aquí en Bucaramanga, en el barrio Cañaveral, y al diligenciar su información, el banco hace estos filtros, inmediatamente ubica todos sus datos al asesor agropecuario de la oficina Florida Blanca. El asesor de la oficina Florida Blanca tiene 3 días para contactarlo, hablar con usted y agendar esa cita para ir hasta el proyecto, sentarse en hablar, revisar cuál sería esa propuesta ideal en que el banco pudiera participar con ustedes. Entonces, básicamente esta es la línea, pues nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes jóvenes que tengan esta oportunidad, que puedan acceder a nuestro banco de esta manera, que tengan la gran oportunidad de poner a funcionar esos proyectos que tienen en mente. Decirles que cuando yo les decía que hasta 180 millones de activos, si usted no tiene activos, no importa. Realmente entrar al sector financiero cuando uno es joven no es nada fácil porque pues claramente le piden a uno experiencia, respaldo patrimonial, y esta línea fue dada para ello, para que si yo no tengo la experiencia financiera y si no tengo los activos que me respalden en este momento, pero mi proyecto es viable, técnica, financiera y ambientalmente, el Banco Agrario y Finagro van a estar ahí para apoyarnos. Muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias, muy amable. En este momento quisiera consolidar, chicos, ya tengo un listado de preguntas para las expositoras, pero antes de iniciar, quisiera proponerles a ustedes, ingenieras, que si es posible tener una relación entre la universidad y el Banco Agrario y Finagro que nos permita a nosotros apoyar a los estudiantes que quieran y necesiten
y tengan un proyecto con necesidades de crédito y que pudiéramos fortalecer esa institucionalidad dentro de las políticas de ustedes para que ellos fueran atendidos de manera más como estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Y lo digo ¿por qué? Porque nuestro programa es un programa por competencias y una de las responsabilidades que tenemos dentro del programa es que ellos puedan acceder a esa institucionalidad pública que le permita a ellos practicar, pero también ser efectivos en lo que tiene que ver con los resultados de su proyecto de emprendimiento. Y me da a mí la oportunidad de proponer como un convenio, si necesario, o simplemente verbal, que pudiéramos nosotros entrelazar, porque los estudiantes tienen varias asignaturas que tienen que ver con los procesos de emprendimiento y pueden ser fácilmente trabajables por los docentes para que con ellos pudiéramos nosotros en clase fortalecer las actividades financieras y del proyecto. Por eso es que nos atrevemos nosotros a proponerles a ustedes que construyamos un puente y que ese puente pueda ser entre nosotros, con ustedes, y con nosotros hablamos también de los estudiantes. No sé si eso es posible, ingenieras. Ingeniero, bueno, yo le quiero contar que nosotros sí claramente estamos dispuestos, ahorita nos compartimos el teléfono. Digamos que yo tengo un grupo de 18 directores y manejo todo el área metropolitana y ellos están también dispuestos a hacerlo. Tenemos una coordinación bancaria con 2 profesionales agropecuarios. Estaríamos dispuestos también a acompañarlos en cátedras, si ustedes lo quieren ahí, compartir en esa cátedra, que los profesores nos inviten, poderles contar como más al detalle, incluso de cómo el banco observa un proyecto productivo. Por ejemplo, si ustedes están hablando particularmente de cómo es el proceso de siembra, transformación, comercialización, estoy hablando, por ejemplo, del cacao, del café, que nosotros podamos decirle desde el Banco Agrario y con recursos de Finagro cómo el banco mira estos proyectos. Entonces, por supuesto que sí. Adicional, como le digo, en la página web, y me gusta lo que acaba de decir, porque me da la idea de poder reunirnos con ustedes, con la Universidad Industrial de Santander, que tenga su propio botón de crédito, que la gente pueda acceder directamente de la página industrial de Santander a estas, digamos que asesorías del Banco Agrario. Con mucho gusto. Ingeniera, muchas gracias. Yo quisiera, ¿pudo leer, ingeniera Paula, pudo leer las preguntas? Claro que sí, adelante. Dale. Entonces por ejemplo, la primera pregunta surgió, hay una iniciativa de un estudiante acá de trabajar lo que es la cannabis medicinal. Entonces me pregunta si eso es financiable por parte de Finagro, actividades en función de construcción de un invernadero, etcétera, producción de cannabis medicinal. Bueno, yo te puedo hablar de la política general, pero a mí me gusta siempre que ojalá Joana me complemente, porque pues como te digo, finalmente el banco es el que aprueba estos créditos. Inclusive tenemos una línea especial de crédito que se llama sectores estratégicos, donde ese destino de crédito cannabis medicinal, digamos que hace parte, y que tiene beneficio de subsidio a la tasa de interés. Por nuestra parte, siempre y cuando el banco esté de acuerdo, no habría ningún inconveniente. Entonces ahí sí, Joana, adelante. Bueno, mira, nosotros en este momento tenemos un proyecto de estudio en cannabis en Medellín. De hecho, en Bucaramanga yo incluso tengo algunos clientes con los que hemos venido estudiando el tema. Y como banco, como bien lo decíamos, está permitido todo. ¿Qué es lo que pasa con el tema del cannabis? Es un tema más de reglamentación a nivel nacional. Para nosotros entrar a financiar debe existir esa reglamentación, o sea, la persona debe contar con todas las certificaciones solicitadas. Hoy en día en Colombia se es permitido, la siembra de cannabis es permitida, pero la transformación está solamente para las farmacias o los laboratorios magistrales. Entonces, el que hace el medicamento, digamos, para magistral, como Laboratorios León, como estos laboratorios así, solo hasta ahí está permitido. Hasta tanto no den vía libre, digamos que el tema para poder comercializar productos, yo conozco proyectos donde están haciendo incluso inhaladores para soportar un poco más el dolor y la transformación es más hacia la medicina,
pero están esperando porque ustedes saben que aquí el que manda la parada en este tema básicamente es Estados Unidos. Si hoy en día nos piden financiar la siembra como tal, siempre y cuando tengan todas las licencias para hacerlo, el banco entra a financiar. Para la comercialización o transformación, Colombia en este momento todavía no lo está haciendo. Entonces ustedes van a encontrar, por lo menos aquí en la Mesa de los Santos, en Antioquia hay muchos cultivos ya en marcha, y en Medellín estamos haciendo ya un proyecto piloto con el tema y se está financiando. Entonces, sí la financiación, no la transformación ni la comercialización. Gracias, ingeniera. Por favor, chicos, diligencien las encuestas que están en el chat, porque solamente hay 8, por lo menos en la asistencia de nosotros. Otra pregunta que sale varias veces. ¿Financian compra de tierras? Sí, señor, claro que sí. Para jóvenes, para jóvenes. Para todos. Digamos ¿Sí? que aquí el tema es para todos, y alcancé a leer, me salió ahí algo que me decía, esta línea no debe ser para jóvenes. Bueno, yo les quiero contar que aquí estamos promocionando esta línea para jóvenes, pero realmente los jóvenes de la segunda etapa como nosotros también tenemos financiación en absolutamente todo. LEC, las líneas LEC están para todo tipo de productor, para pequeño, mediano y gran productor. Lo que hoy estamos haciendo es fomentando en la juventud que venga y conozca, que sepa que hay créditos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo, por ejemplo, en mi rango, salgo de los 28 años y hasta los 69 años que soy apto para crédito solito, si yo tengo un proyecto que aplique dentro de líneas LEC, pues me va a llevar el subsidio LEC. Pero si yo presento ese proyecto, a mí me van a pedir lo que antes le pedían a todo el mundo, por eso los jóvenes se diferencian esto, y es que a mí sí me van a pedir que tenga unos activos, que tenga un respaldo patrimonial, un crédito normal. La diferencia entre la línea del joven es que hoy el joven puede estar arrancando de cero, pero entonces todos van a tener financiación. La compra de tierra de uso agropecuario, claramente, para todos, desde los 18 años hasta los 69 años, lo pueden acceder, y es una línea que va hasta 15 años de plazo. Entonces, pues es bastante amplia, y además que tiene también en este momento LEC, y para el pequeño estaríamos hablando de 4.700 pesos por millón, que equivalen a IBR más 3.9. Para el mediano productor estaríamos hablando de 6.900 pesos por millón, que es el IBR más 6.7. Entonces, realmente son tasas también muy bondadosas, y además un plazo increíble para poder acceder a compra de finca. Gracias, ingeniera. Ingeniera, otra, ¿cómo sería entonces la hoja de ruta para poder acceder a esos créditos para jóvenes rurales y en general para los créditos agropecuarios para los estudiantes y los productores agropecuarios? Bueno, voy a mirar a ver si aquí puedo compartir, usted me avisa, porque quisiera entrar como ya a la página como tal. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces es entrar a la página web del Banco Agrario. Dame acá. Entonces yo entro a la página web del Banco Agrario y, como les digo, esta es la primera página que me arroja. Me sale aquí, solicita tu crédito, y a este lado derecho, joven, solicita tu crédito. De hecho, aquí tenemos el post bien clarito, donde puedo encontrar más información, pero básicamente es entrar aquí a joven, solicita tu crédito. Cuando ingresa a joven, solicita tu crédito, arroja un formulario que es el que voy a tener que diligenciar. Aquí es muy claro donde dice, recuerde que debe tener entre 18 y 28 años y haber terminado materias, estar realizando el proyecto de grado o ser egresado de carreras agropecuarias, desde técnico en adelante. Y entonces ahí ingreso mis datos, ahí arroja el formulario, y esta es la información que viaja a la oficina más cercana, ya filtrada, y nosotros contactamos a la persona para continuar con el proceso. Ese Johanna, proceso. sería, Sí, sigue, ay, sigue. perdón, Sigue, ingeniero. Paula, sí, No, no. que sería bueno que copiaras y pegaras el link en el chat de la página. Mucho gusto. Gracias. A partir de ahí, eso se distribuye a los canales, por ejemplo, si es un chico de Bolívar o de Vélez, ¿eso se distribuye allá o sigue siendo centralizado? Esto, como le digo, nosotros ubicamos asesores que le queden el más cercano a la persona interesada en crédito.
Si está, por ejemplo, en Los Llanos, entonces una persona de Los Llanos. Si está en Barbosa, una persona de Barbosa, donde le quede más cercano para poder ir a visitar el proyecto. Entonces, en cualquier parte del país. Eso está centralizado. Listo, gracias, ingeniera. Con mucho Y gusto. otra pregunta, y es que hay un chico que solicitó la tarjeta para que hablaba y que le dijeron que tenía, perdóname, lo leo, perdóname, dice así: solicité la tarjeta de crédito de insumos en la oficina de Río Negro. Me dijo que ese servicio ya no existía. ¿Eso es cierto? Bueno, digamos que cada caso es un caso especial. La tarjeta de crédito, lo que fue la clásica, la tarjeta de crédito clásica nuestra, estuvo cerrada en un tiempo por el alto indicador de mora que teníamos en su momento, y a nosotros la superintendencia nos pide mantener prudencia en los indicadores. Pero la tarjeta agroinsumo como tal, que es la que les cuento que es especialmente para el sector agropecuario, ha estado vigente siempre, nunca se ha cerrado esa tarjeta de crédito y pues tiene unas características especiales para poder acceder a ella. Gracias, ingeniera. Yo quisiera dar ahora sí, a partir de este momento y levantando la mano, que chicos que tengan unas preguntas al respecto pudieran hacerlo. No sé si quién arranca primero. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Pues Buenos días. no tengo la opción acá en Zoom de levantar la mano, por eso Dale, Antonio. Dale, Antonio. Les iba a preguntar varias cositas. La primera, ustedes dicen que tienen que tener ¿cuánto tiempo para uno graduarse? O sea, de técnico, tecnólogo profesional, mínimo cuánto, o ya tiene que ser uno graduado, recién egresado de ese programa. Segundo, ¿qué requisitos? O sea, yo entiendo la parte de que somos jóvenes y podemos acceder al crédito, pero de compra de tierra, por ejemplo, que es uno de los que me interesa. Entonces, ¿qué viabilidad le dan ustedes a la compra de crédito? Porque de compra de terrenos, ¿cuánto dinero tengo que tener yo? ¿O ustedes financian el 100% de la compra? ¿Cómo hace uno para la viabilidad? ¿Cómo ustedes tramitan esa viabilidad? ¿Cómo me dicen a mí, oiga, acérquese, venga al banco y nosotros le decimos, sí, es viable, le podemos financiar, comprar ese terreno? Si la finca está, por ejemplo, no tiene ningún cultivo, o si tiene cultivos. La valoración del terreno es a criterio de la negociación directa con la persona que vende, o ustedes entregan algún tipo de asesoría. Quisiera saber con eso al respecto. Gracias, Antonio. Bueno, mira, el tema de compra de finca, como lo mencionaba, es un proyecto para todo tipo de personas, de 18 a 69 años, y es diferente a lo que estamos promocionando del crédito joven. Es una línea que existe, que también va con recursos de Finagro, y cómo se accede a ello. Entonces, lo primero que tienen que hacer las personas interesadas es tener claridad que como sujeto de crédito, él lo puede hacer, es decir, que no esté mal calificado con ninguna entidad financiera ni con el sector real. Es lo primero, el primer requisito. Entonces, que no tenga celulares en mora, que no tenga operaciones con otras entidades en mora, tarjetas de crédito y nada. Es el primer requisito. El segundo requisito es que ya haya visto el proyecto, es decir, que ya tenga vista la finca que quiere comprar. Esa finca tiene una particularidad y es que tiene que ser una finca productiva. Nosotros no financiamos terrenos baldíos, no financiamos proyectos, digamos que en cero producción. ¿Y la razón cuál es? La razón es que la finca debe generar el flujo de caja para retornar la inversión. Es decir, yo de la misma finca es la que saco el producido para cancelar este valor de crédito. Entonces, yo te voy a colocar un ejemplo. Si tienes una finca o estás mirando un proyecto de 10 hectáreas, por ejemplo, entonces tú puedes tener 2 hectáreas, por decirlo así, productivas. Y esos cultivos que hay en esas 2 hectáreas, lo que produce generaría el flujo de caja para respaldar el crédito que has sacado. Como hay fincas que los proyectos, hoy en día la tierra en Colombia no es tan barata, necesitan mayor hectáreas en producción. Todo depende del proyecto que vayas a mirar. Hay personas que acceden a fincas con pastos mejorados para desarrollar proyectos ganaderos. Es importante que tú o que la persona que vaya a acceder tenga la base ganadera
para poder desarrollarla en el proyecto y que empiece a generar un flujo de caja. Lo que sí es, el proyecto tiene que dar ese flujo de caja de retorno de inversión. No podemos financiar simplemente una finca y decir, financiame la finca, que yo poco a poco la voy construyendo, porque ese poco a poco no va a dar el retorno de inversión. Entonces es una línea que, así como es bondadosa en tasa y bondadosa en plazo, requiere también que sea un proyecto productivo. Importante mencionar el tema del valor de la tierra. Si nos vamos a ir, por ejemplo, a la Mesa de los Santos, pues de pronto el valor de la tierra puede llegar a ser muy alto. Si nosotros queremos empezar a hacer nuestra vida, digamos que productiva en un terreno, pues dependiendo de lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer en un proyecto que realmente el valor de la tierra me genere ese retorno de inversión. Entonces también es importante verlo, que así como nosotros financiamos cualquier predio, siempre lo que nos va a dar la pauta, y por eso la asesoría personalizada, por eso el asesor debe ir hasta el proyecto con ustedes. Debemos mirar si ese valor de tierra metido en el flujo de caja con los proyectos productivos que tiene, nos daría en esos 15 años el retorno de la inversión. Listo, gracias, ingeniera. Claudia, perdona, seguimos preguntando y si quiere por el chat, Claudia, después se prepara Rubén y después Miguel. Claudia. Buenos días. Mi nombre es Patricia Acevedo, Claudia Patricia Acevedo, soy de 9º semestre de producción agroindustrial. De lo que tú dices, pues yo encajo en todo, excepto en la edad. O sea, realmente ya me pasé de la edad para decir que soy joven rural. Entonces, ¿en qué crédito podría encajar yo? O sea, yo tengo un proyecto productivo de cacao. Actualmente, con 2 compañeros más, producimos productos derivados a base de cacao. Nosotros trabajamos el mucílago y lo utilizamos como endulzante natural. Y adicional, por cuenta mía, creé una asociación de cacaos especiales de Santa. Los 2 estamos pues transformando el grano y pues trabajando los productos derivados a base del cacao. Quisiera como solicitar el crédito para la construcción de la fábrica y la compra de la maquinaria que se necesita para la industrialización. Porque actualmente pues estamos con un molino pequeño, con las ollas que le venden a uno en acero inoxidable, pues para poder procesar, para que el producto salga inocuo. Pero sí quisiera saber en qué crédito podría encajar yo, que no me fuera tan alto los intereses y que sea algo viable para mí. Yo te pregunto, Claudia, ¿tú dónde estás ubicada? ¿En Bucaramanga? No, señora, en Landazuri. Ok. En Landazuri, Santander. Estás en Landazuri. Listo. Tú dices que aplicas para todo menos para la edad. O sea, igual todavía estás súper joven. Ya me pasé, ya tengo 35, entonces ya me fui. No. Estás muy pollita todavía. No, sí, pero entonces como ustedes ponen de 18 a 28. Sí, pero es particularmente para la línea joven. Yo lo que veo es que tú ya tienes algo de experiencia en todo el tema de producción, de transformación, inclusive comercialización. Entonces, recuerda que las líneas de crédito están abiertas para todo tipo de productor. Aquí puntualmente hicimos énfasis en la línea de jóvenes, pues porque estamos, digamos que, creemos que la gran mayoría de los, presentes en la reunión, digamos que pueden tener ese rango de edad y les puede interesar esta línea. Además que, digamos que por el sentido que bien Joana lo comentó, que es, digamos que tiene unas condiciones especiales para las personas que no tienen nada, que están empezando de cero, por decirlo de alguna manera. Pero tú con la experiencia ya que tienes, te puedes acercar a la oficina de Landazuri. Allá claramente pues también está el banco y puedes solicitar un crédito que, digamos, para lo que tú requieres, existe una línea que se llama A Toda Máquina de Infraestructura, que tiene también subsidio a la tasa de interés. Y ahí evaluarían según tus activos si eres pequeña, mediana o grande productora. Y no te preocupes que igual la tasa de interés te va a quedar bastante económica. Entonces, porque he visto varias preguntas en el chat que dicen, bueno, si yo no cumplo con la edad, yo me pasé de la edad, eso debería ser para todos. Es para todos. Es para todos, o sea, las líneas de crédito es para todos. Yo sé, y Joana lo ha dicho, ustedes se acercan al banco y allá le buscan la línea que mejor se encaje
para las necesidades que cada uno tiene. Si nos pasamos de la edad, ya no tenemos 28 años, bueno, entonces nos vamos a atender como pequeños productores, a ti te podemos atender como mujer rural, puede ser, ¿sí? Las líneas de mujeres rurales, sobre todo este año hay unas líneas para mujeres rurales bastante importantes, que eso es como una iniciativa de la Vicepresidencia de la República, se inyectó, y es más, si ustedes recuerdan cuando yo les proyecté que la línea dice joven y mujer rural, ¿sí? Lo que pasa es que los jóvenes pues tienen la particularidad de la edad, pero las mujeres son mujeres, ¿sí? Como género, independientemente de mi edad, independientemente de mi clasificación de activos, yo puedo acceder a las líneas de crédito. Entonces, Claudia, el mensaje es como, no te preocupes, porque aquí, digamos que enfatizamos solamente en una sola línea, pero en general para lo que tú quieres hay muy buenas tasas y puedes acceder a través del Banco Agrario. Muchas gracias. Profesor, tiene silenciado su micrófono. Gracias, sí. Por favor, chicos, cuando necesiten ampliar la pregunta a través del chat, Rubén, y se prepara entonces Misael, y después Luis y por último Carlos Aníbal. Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Jaimes Gutiérrez, profesional de producción agroindustrial, egresado de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Mi pregunta es, si yo tengo un predio en arrendamiento, ¿yo puedo acceder al crédito para la instauración de un cultivo de café? Bueno, yo creo que aquí sí Joana nos puede ayudar más. Como te digo, yo te hablo de la política general. Para nosotros pueden ser arrendatarios, pueden ser propietarios, puede ser sana posesión. Sin embargo, pues sí me gustaría que Joana me ayudara con esta pregunta de cara al banco. Gracias. Ok, nosotros financiamos siempre y cuando haya algún documento que nos permita conocer la participación de la persona en este terreno. Entonces, por ejemplo, si la persona está en sana posesión, los presidentes de Junta de Acción Comunal son los llamados a hacer la certificación y a decir que la persona lleva más de 5 años, que es el requisito del banco, en propiedad pues, o en posesión de ese terreno. Si es un contrato de arriendo, claramente el contrato de arriendo también financiamos allí, debe existir el contrato de arriendo y el plazo estipulado en el arriendo debe ser superior al plazo del crédito que vaya a financiar. Entonces, por ejemplo, si la persona ya tiene el arriendo de un terreno, pero le faltan 2 años para vencerse ese proyecto, deberá ser un otro sí que esté de acuerdo al proyecto, al plazo del proyecto que va a financiar. Necesariamente debe existir el documento como tal. Hay personas que, por ejemplo, tienen, digamos que de palabra, ¿sí? El papá o algún familiar le dejó un terreno de palabra para hacerlo. Esa palabra debe convertirse físicamente en un contrato para poder nosotros financiar. Pero la pregunta no debe ser propietario, puede ser arrendatario o puede estar en sana posesión. Gracias, ingeniera. Voy a permitirme hacer una pregunta que vi también en chat para varios. Es la financiación de los pequeños productores pecuarios, por ejemplo, cerdos, caprinos, ovinos, piscicultura. ¿Qué requisitos necesitan ellos para poder acceder a ese crédito si no son dueños de la finca o del pedazo de sitio? Sí. Bueno, entonces aquí digamos que para todas las líneas, absolutamente para todos los requisitos son iguales. ¿Y cuáles son los requisitos? El primero, tener viabilidad en las centrales de información financiera. No estar reportado en ninguna entidad ni por el sector real ni por el sector financiero. Segundo, tener el sitio donde se va a desarrollar el proyecto, bien sea a través de una sana posesión certificada por un presidente de Junta de Acción Comunal, de un contrato de arriendo que tenga un plazo mayor al plazo del crédito o de tener su sitio propio donde desarrollar el proyecto que se demuestra a través del certificado de libertad y tradición. Y como les contaba, por ejemplo, si es un proyecto, digamos que hablemos de un proyecto de porcicultura, entonces dependiendo del número de cerdos, por así decirlo, que manejen, el INVIMA y el ICA
dan unas licencias ambientales que son necesarias presentar. Entonces, como cada caso, si es avícola, si es porcícola, si es pecuario, como cada caso tendría unos componentes adicionales, pues es necesario contactarnos y es importante a través del botón de crédito, o si no ya les dejamos nuestros teléfonos para mirar cada caso específicamente. Pero absolutamente todos de inicio van a tener los mismos requisitos: ser viable financieramente, tener un lugar donde desarrollar el proyecto, conocer del proyecto, porque no puede ser experimental. Yo no puedo decir, no, pues la verdad me gustaría probar concertos, entonces hoy voy a probar concertos aquí y quiero que me financien. Eso no sucede en el banco, porque como esto es un proyecto productivo financiado con recursos del Estado, ese recurso va a tener posterior un control de inversión. Entonces se va al proyecto y se visita que realmente se haya invertido el dinero en el proyecto. Por eso nosotros acompañamos desde el momento cero todo el proceso para que la persona pueda realmente hacer rentable el proyecto financiero. Gracias, ingeniera. Misael. Y después, Luis. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Misael Sarabia, estudiante de quinto semestre de producción agroindustrial. Bueno, estuve en una ocasión hace como unos 6 meses en el Banco Agrario Florida Blanca, pues averiguando sobre un crédito para compra de tierras. Y me pareció como muy difícil la situación ahí expuesta. Me dijeron que tenía que tener capacidad de endeudamiento. Bueno, por ese lado le quiero hacer esa inquietud. Lo otro, tenemos una tierra en sana posesión en el departamento del Cesar, apto para cultivo de café. ¿Cuáles serían los requisitos ahí entonces? ¿O cuánto es el monto a financiar en ese caso de los cultivos de café, ingenieras? Joana, yo creo, ¿cierto, ingeniera Paula? Sí, sí, señor. A ver, digamos que capacidad de endeudamiento, pues claramente también hace parte del estudio, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo: si tú acabas de comprar una vivienda tuya y vas a acceder a un crédito y tu capacidad está colmada, pues claramente no vas a poder acceder. Cada caso es especial. Si tú no tienes endeudamiento y vas a acceder a un proyecto productivo que te genere un flujo de caja, pues claramente eres viable para desarrollar ese proyecto. Entonces, digamos que en estos escenarios es muy difícil manejar la particularidad, y yo los invito a que los que hayan tenido casos especiales, de repente también en algún momento pudimos haber fallado en asesoría, entonces les invito a que me contacten. Ahorita les dejo mi teléfono y miramos cada caso especial. La idea es que sepan que nosotros estamos ahí para asesorarlos, y si bien no se puede por algún tema específico que quieran, poderles presentar nuestras diferentes opciones de crédito. El tema del café: si tienen, digamos que la finca es propia, presentar el certificado de libertad y tradición. Claramente nosotros vamos y miramos el proyecto, que el proyecto o se pueda desarrollar en ese terreno, que sea apto, que sea a la altura, que sean los terrenos. Si está acompañado de la Federación de Cafeteros también, para la asistencia técnica, esto también ayuda mucho a los proyectos. No necesariamente tiene que ser, simplemente le da como un poco más de robustecimiento al proyecto, pero no necesariamente tiene que ser, porque hay gente que sabe mucho más de la asistencia técnica que las mismas federaciones. Pero lo que les quiero decir es: va a financiar café, es nuevo, que el proyecto esté, el terreno esté, para poder hacer esta siembra de este proyecto cafetero allí. Si ya está y lo que quiere hacer es sostener ese proyecto, también lo podemos financiar, y ese sostenimiento aplicaría con beneficios de tasas LEC. Entonces, como cada caso es particular, nos tocaría conocer: ¿es siembra nueva? ¿Es renovación de cafetales? ¿Es sostenimiento sobre el café que tiene ya? Incluso podríamos financiar la siembra, el sostenimiento de algo que ya tenga infraestructura, por ejemplo, un patio secado, alguna maquinaria, una desherezadora, un proyecto completo. Como banco tenemos todos esos abanicos de líneas que poder hacer, pero sí es importante conocer su caso específicamente. Entonces yo los invito a dos cosas: primero, que me pueden contactar, pero también
que ingresen su información a través de los botones de crédito, porque inmediatamente el banco los ubica a la oficina más cercana que ustedes tengan. Yo estoy en Bucaramanga, por lo menos la persona de Landazuri. No estaría dentro de mi zona de influencia, pero sí dentro del Banco Agrario, y allí la ubicaría el director de Landazuri o los asesores de Landazuri para poderle dar esa explicación. Entonces, ingresando su información a través del botón de crédito, que es lo que hoy exponíamos, ahí inmediatamente en 3 días hábiles nosotros nos contactaríamos con ustedes para mirar el caso específico, hacer tablas de amortización, contarles valor por millón, cómo lo pagaría, cuál sería la línea específica para ustedes. Gracias, ingeniero. Esas son las cosas que podemos apoyar desde la institucionalidad, desde aquí del programa. Seguía Alfonso. Yo, profe. Luis, pero usted bajó la mano. Dale, Luis. Profe, buenos días para todos, ingeniero. Ingeniero, y creo que esta pregunta sí va dirigida a la ingeniera Paula, creo que la de Finagro, ¿sí? Sí, señor. Bueno, la pregunta mía es, yo soy beneficiario del fondo de Finagro. Soy beneficiario en 2 créditos, uno que fue para la implementación del galpón y otro que fue para capital de trabajo del galpón que construí. Llegado el caso, me devuelvo un tiempo atrás, cuando yo inicié el proyecto con Finagro, fue por medio del Banco Bancolombia. Yo eché 2.000 gallinas para productoras para huevo. Entró la pandemia, el precio del huevo se cayó y el precio del alimento se disparó. No di para conseguir las cuotas durante toda la pandemia hasta febrero, que me declaré en quiebra y el crédito quedó invertido en el galpón y las aves me tocó venderla por el precio del concentrado. Ella estaba comentando sobre un seguro y sobre el Fondo de Ley de Garantía, del Fondo Agrario de Garantías. Ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque Finagro ni siquiera fue, por ejemplo, irme a hacer la visita de la asistencia, lo que ellos hacen de ver si fue invertido o no. No tuve apoyo de Finagro en esa parte ni nadie, y pues me colgué en las cuotas. Ok. Bien, Luis. Te cuento, los bancos privados también tienen la posibilidad de colocar crédito Finagro, como bien tú dijiste. Los bancos privados manejan 2 opciones, una son recursos Finagro directamente y otra es la cartera sustitutiva, que son recursos del banco en condiciones Finagro. Cuando los bancos colocan recursos propios en condiciones Finagro, pues de antemano se sabe que no va sujeto a líneas especiales de crédito. Es decir, los bancos privados, por lo general, las líneas que no van sujetas a condiciones especiales o a subsidios del gobierno, pues digamos que no están obligados a hacerles visita a todos los proyectos, ¿sí? Entonces, por lo general, por eso puede haber sido que no los hayan visitado. Esa es la primera. La segunda, el tema del Fondo Agropecuario de Garantías. El Fondo Agropecuario de Garantías es cuando el banco está haciendo el estudio del crédito y determina que de pronto la persona no tiene cómo respaldar esa obligación, entonces dice Finagro, necesito que me ayude a respaldar esta obligación con el Fondo Agropecuario de Garantías. El Fondo Agropecuario de Garantías se obtiene en el momento en que se va a obtener el crédito, ¿sí? No después. Y el seguro agropecuario, la idea es que, pues, obviamente uno asegure la inversión cuando está empezando, ¿sí? Porque es como cuando uno se le quema la casa y llama a que la aseguradora vaya a que por favor le venda un seguro. Va a decir, no, pero yo cómo voy a asegurar algo que ya está siniestrado. ¿Qué te recomiendo? Los programas de atención a deudores, ¿sí? Esto es una norma de la Superintendencia Financiera que le ha permitido a las personas que han tenido problemas, ya sea por la pandemia, por el paro, y estamos hasta, si no estoy mal, va como hasta el 31 de agosto, la opción de que la persona se acerque a su banco y pida alternativas de condonaciones, de normalizaciones, inclusive de congelación de deuda. ¿Sí? Los bancos lo están haciendo y esto le ha ayudado a bastantes personas que se han acercado y les han dicho, venga, yo por este tema, entonces, ¿qué hace el banco? Hay algunos que dicen, no, venga, cuadremos, yo le doy un plazo más, usted no me pague estas 2, 3 cuotas que vienen, y eso lo refinanciamos en las otras cuotas y usted hasta que se recupere lo hacemos. Hay otros que dicen, no, venga, listo, yo le congelo la deuda,
se queda quieta, ni intereses ni nada, ahí quedó, mientras se soluciona toda esta situación. O sea, existen alternativas y yo como funcionaria, digamos, de Finagro, te recomiendo que hables con Bancolombia para ver qué se puede hacer, qué ellos pueden, qué alternativas te pueden ofrecer en cuanto a ese tema ya puntual de tu crédito. Y de verdad, pues lamentable, esta situación de la pandemia y el paro ha afectado a mucha gente, ¿sí? De todos los sectores. Nosotros hace poco sacamos el decreto 596, que es la ley de alivios que estamos aplicando junto con el Banco Agrario para personas que hayan entrado en mora antes del 30 de noviembre del año pasado. Se están haciendo unas condonaciones de capitales, de intereses de mora, y pues esto digamos que también ha sido pues un esfuerzo bastante importante que está haciendo el gobierno para ayudar a estas personas. Claramente ustedes saben que estamos en pandemia desde hace ya más de un año, y esto pues ha traído bastantes complicaciones. Yo de todas maneras ahora más tarde, bueno, ahora acá en el chat les dejo mi número y si quieres ahorita hablamos puntualmente ya de tu caso para darle, entrada a otras preguntas. Gracias. No sé si la ingeniera Joana quisiera, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, por favor, Alfonso Salgado, después Wilmer y después Sí, buenos Benedicta. días. Buenos días, ingeniero, buenos días, ingeniera. Pues mi pregunta es, yo tengo un proyecto de lombricultura para la transformación de lo que son los residuos orgánicos vegetales caseros para la producción de abono. Yo quisiera saber si estoy en el rango para hacer un crédito, no estoy en la edad de los jóvenes, pero entonces hacer un crédito para la compra y infraestructura de un terreno para secado de ese material y recolección del lixiviado del lombricompuesto. Entonces, y saber hasta qué monto se puede uno adquirir para tener un beneficio en la cuestión de las tasas económicas en ese crédito y a qué año se puede prestar. Gracias. Gracias. Alfonso, nuevamente, digamos que la edad hasta 69 años podríamos acceder a crédito con el Banco Agrario. En cuanto al plazo y a lo que podamos financiarte, tendríamos que estudiar el proyecto. Se trata de revisar el proyecto. Recuerda que vamos hasta el 100% de los costos directos del proyecto. Podemos financiar infraestructura, maquinaria o incluso el desarrollo como tal del proyecto. Si es un tema a corto plazo, capital de trabajo iría con las tasas preferenciales, las tasas LEC. Si no está dentro del capital de trabajo y el tema va a un tema mucho más largo plazo, también tenemos tasas ahorita muy cómodas, que es el IBR más 6.3 básicamente. Entonces, la invitación para ti es que por favor ingreses los datos a través del botón de crédito o me contactes, me dejes tus datos y yo te colocaría un asesor para que puedan revisar particularmente ese proyecto. Wilmer y después Benedicta. Dale, Wilmer. Hola, muy buenos días, ingenieros y profesor. La pregunta es sobre si las personas que aún no hemos tenido créditos en algún banco, pero al momento estamos interesados en adquirir, por lo menos en mi caso, para un mantenimiento de cultivo de cacao y siembra también al momento, ¿sí? Entonces, al respecto, vaya a tener inconvenientes por no tener vida crediticia. ¿Cuántos años tienes, Wilmer? 25. Entonces estás aplicando en la línea crédito joven, donde no te están pidiendo experiencia crediticia ni tener respaldo patrimonial, no es necesario tenerlo. Entonces, por ejemplo, tú eres el candidato perfecto para esta línea. Accede por favor a través de la página www.bancoagrario.gov, joven, solicita tu crédito, nos dejas tus datos, nosotros financiamos ese sostenimiento de esos proyectos que tienes, van con tasa especial que es al 1.1 año. O sea, eso es casi que, es al 0,08, es casi que gratis. Entonces, eres el candidato perfecto para esta línea y pues te invito a participar en ello.
No necesitas tener experiencia crediticia, no necesitas tener un balance financiero donde nos demuestres tener unas propiedades. Esta es, digamos que la línea perfecta para ti. Gracias. Sí, señor. Y el monto máximo al respecto, pues, ¿cuánto se podría aplicar ahí? 100% de los costos directos del proyecto que vayas a hacer y dependiendo de la línea. Si el tema tuyo es sostenimiento de café, pues va con el 100% de los costos directos. Si es otro tipo de cultivo, si es alterno, porque puedes incluso sostener café e intercalar un cultivo de corto plazo, todo eso lo puedes hacer y esa es la asesoría que vamos a darte personalmente. Ingeniera, muchas gracias. Bueno, Benedicta. gracias. Benedicta, por favor, y después Nicolás. Y dejamos las preguntas. Benedicta. Benedicta, ¿me copia? El micrófono cerrado. Buenos días, qué pena. Quería funcionar. Mi pregunta es, yo quiero establecer una producción de cerdo. Mi pregunta es, ¿qué requisitos debo cumplir para acceder al crédito mujer rural? ¿O qué condiciones debo cumplir? Pues mira, para ser mujer rural, bajo esta línea de joven y mujer rural, el requisito es ser mujer, básicamente. O sea, no, digamos que los activos ya determinarán si eres pequeña o mediana productora, pero básicamente es que seas mujer y ya, con la voz, digamos que ya está más que comprobada. O sea, aparte de la documentación, ¿qué clase de documentación o qué? Eso sí se lo dejo a Joana. Bueno, ¿tienes propiedad, un terreno propio donde estás desarrollando el proyecto o estás en un contrato de arriendo? No sé, señora, un contrato de arriendo. Ok, entonces que el contrato de arriendo supere el plazo de la inversión, porque si es para compra, por ejemplo, de cerdos de cría, iría a un plazo pues mucho más largo que para unos cerdos de levante. Entonces necesitamos conocer el proyecto como tal. Necesitamos que tengas, por ejemplo, en el caso específico de cerdo, por eso yo les digo, porque pues en este tipo de escenarios uno quisiera ser mucho más amplio y contarles al detalle, pero se vuelve muy extenso y pues la asesoría es para cada proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema de cerdos, así como para hacerlo un poco más rápido, ¿qué requieres? Tener los permisos de vertimientos, el uso del suelo, que se puede hacer el desarrollo del proyecto ahí en ese suelo. Generalmente pues todos lo tienen. Si tienen acueducto veredal, ¿no? Si hay acueducto veredal, pues ya ahí no se pide la concesión de aguas porque el acueducto es veredal, pero si no la hay, sí hay que pedir la concesión de aguas. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que decía Paulita, condición, entonces con la sola cédula, verificación de ser mujer, entrarías dentro de la línea mujer rural. Si eres arrendataria, que tengas un contrato de arriendo, que tenga un plazo, que ese contrato de arrendamiento sea a un plazo mayor del plazo solicitado para crédito. Si el crédito es para cría, pues iría a más de 5 años, por tanto el plazo, digamos, del contrato igual. Pero si es para levante, iría pues en un capital de trabajo a 36 meses máximo, entonces tendría que ser un contrato con mayor a ese plazo. Si está desarrollado en un proyecto donde haya acueducto veredal, pues simplemente nosotros vamos y nos aseguramos de ello. Si está dentro de un tema donde no hay acueducto veredal, presentar las licencias de los vertimentos y digamos que el uso de suelo como tal, que el uso de suelo lo dan generalmente las alcaldías. Entonces, cada caso es particular, por favor, ingresas tus datos también y nosotros te contactamos y te mostramos incluso el valor por millón. Lo que yo quiero con la asesoría personalizada es que ustedes puedan hacer cuentas, así como Paula les presentó a ustedes un ejercicio de cuánto sería, cuánto pagarían. A mí me parece supremamente clave eso para que ustedes lo hagan, desarrollen sus proyectos, sepan el plazo, cómo sería calcular ese retorno de inversión, que todo eso se lo hacemos nosotros sin ningún costo. Bien, muchas gracias. Nicolás, y después sí cerramos el evento. Nicolás, Sí, bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenos días. Pues la pregunta era ¿hasta cuándo van estas líneas especiales de crédito? ¿Cuándo vencen? Pues básicamente hasta el agotamiento de recursos, porque ustedes saben que, digamos, esto es una bolsa nacional, ¿no? Es decir, que primero sentado, primero servido, como decimos.
Ahora, las líneas de crédito Finagro están abiertas 24/7, 360 días del año, o sea, los tenemos todo el tiempo. Lo que no existe todo el tiempo son subsidios adicionales a la tasa. En este momento, pues digamos que las líneas cuentan con recursos, digamos que muy buenos para poder todavía acceder a estos subsidios. Pero excelente tu pregunta. Los subsidios no están vigentes todo el tiempo. Van de acuerdo a cómo se vaya dando la demanda del crédito, cómo se vaya dando la dinámica. En este momento les cuento con estos beneficios de tasa de interés. Estas líneas se abrieron más o menos en marzo. Llevamos más o menos que 4 meses, vamos más o menos 4 meses con las líneas disponibles, entonces, y todavía hay recursos suficientes. Esta línea de joven rural tiene bastante platica. Ya Joana les mostró la disponibilidad, hay básicamente 18.000 millones, no para en montos de crédito, sino para subsidiar tasa de interés. Eso multiplíquenlo por 10 o por 15. Más o menos eso sería, digamos, los montos totales de crédito. Entonces, muchachos, muchas gracias de verdad por el espacio. La invitación nuestra básicamente es que si ustedes realmente necesitan financiación, no lo duden. O sea, cuentan con el banco, cuentan conmigo, podemos hacer el puente si así lo quiere. Aquí el ingeniero se prestó muy amablemente para colaborarles también. Inclusive Joana dio una solución bastante especial que se podría dar para la UIS, que tuvieran un botón específico para ellos, eso sería genial. Y también que ustedes nos ayuden a replicar información, ustedes con sus amigos, con sus familiares, con personas que ustedes conozcan, con sus vecinos de la finca, en fin, que existen unas líneas que en este momento están bastante beneficiosas y que si necesitan crédito, pues que no pierdan la oportunidad. Gracias, ingeniera. Señora Joana. Bueno, pues muy contenta de poder compartir este espacio. Estuvieron muy atentos ustedes porque el que se haya generado tanta pregunta significa que el tema les ha interesado, que realmente no se veía muy común que se dieran estos espacios. Quedamos comprometidos, profesor Iván, y con toda la comunidad de la Universidad Industrial de Santander también, a lo que necesiten, no solamente aquí, sino en los espacios que ustedes quieran, incluso si nos quieren invitar a que les hagamos esta charla a 2, 3 personas que hayan quedado interesadas, que tengan algún proyecto, estamos dispuestos a hacerlo. Lo importante es poder dar a conocerles a ustedes estos subsidios, estas tasas importantes, estos auxilios, estas líneas que no se publicitan tan comúnmente pues en los medios y mucho menos pues así como al voz a voz. Entonces, muchas gracias por esta invitación, quedo muy contenta y quedo a su disposición, a su entera disposición, lo que requieran. Nosotros vamos a compartir las presentaciones a través del ingeniero para que también las tengan a la mano y cualquier consulta adicional con mucho gusto. Gracias, ingenieras. Realmente, por favor, chicos, yo vi que no han llenado la encuesta. Por respeto, por lo menos para la ingeniera Joana, ella colocó su encuesta, llenen la encuesta. Profesor Carlos Aníbal, que usted había bajado la mano, por eso no. Dale, Carlos. No, es que no, para lo que la había levantado inicialmente sí la bajé porque creo que se aclaró bastante bien, que era el asunto de que se hablaba mucho de jóvenes en la charla, pero que nuestro estudiante también está bastante, digamos que el promedio de edad de nuestro estudiante es un poco mayor, ¿cierto? Por eso es educación a distancia. Entonces, para tener en cuenta, no, lo que quería era agradecer mucho a las ingenieras y tenerles pues ya una noticia dentro de lo que hablábamos al inicio y del ofrecimiento que ellas hacen, que cuando queramos, ya hablé con la persona encargada de organizar horarios para nosotros y vamos a dejar un espacio hacia mitad de semestre, o sea, estoy hablando septiembre, octubre, dejamos un espacio de 2 horas, se va a dejar un espacio de 2 horas para hacer esta charla nuevamente, pero ahora sí, con los estudiantes en plena actividad académica, porque estos muchachos ya estaban en vacaciones. A los muchachos les agradezco mucho la respuesta, que me parece que fue bastante buena estando en vacaciones, pero vamos a hacerlo estando en plena actividad, ¿sí? O sea, invitando a todos los estudiantes un día de actividad académica donde dejamos el espacio para todos los estudiantes a la misma hora. O sea, esperaríamos una audiencia de 300, 400
estudiantes, ¿cierto? Entonces sería mucho mayor. Les cogí la palabra de que querían y ya hice ese trámite. Entonces esperamos contar con ustedes para seguirlo haciendo de una manera, digamos, más continua y realmente que estos muchachos ayuden a que esos recursos que hay se acaben y se agoten lo más pronto posible, pero que queden en manos de nuestros campesinos, de nuestro sector agropecuario y que queden muy bien posicionados. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los estudiantes por la participación y bueno, Iván. Gracias, Carlos Aníbal, por su apoyo a estos eventos. Una última pregunta que le voy a hacer a las ingenieras, porque realmente es clave, dado la calidad de estudiantes que nosotros tenemos, y es en lo que tiene que ver con si ellos, cooperativas como Comuldesa, tienen acceso al crédito de Finagro, a las tasas de Finagro ahorita. Sí, señor. Si tienen acceso, lo que yo les invito es a que revisen las condiciones. Correcto. Como bien Joana lo dice, y como bien yo, digamos que también lo expresé ahora con la pregunta de uno de los estudiantes acerca de un crédito que tuvo con Bancolombia, es que pueden indagar claramente, digamos, que cuál sería la mejor opción. Por ejemplo, Joana bien lo expresa, el Banco Agrario se acerca mucho a los plazos necesarios que requieren las actividades productivas, cosa que algunas entidades de pronto no tienen. Entonces, pues básicamente nosotros como canalizamos política pública, en general los clientes directos de Finagro son los bancos, ¿sí? No podría yo aquí entrar a decir cuál es mejor, sino que simplemente ustedes indaguen cuál sería la mejor opción para cada uno de ustedes. Ingeniera, muy linda. Sí, Banco Ahí Agrario. estaba el banco. Banco Agrario. Venga, El Banco Agrario. Quisiera hacer como ingeniero, qué pena. Señor. ¿Carlos? Ingeniero, qué pena. Sí, señor. Dale, Carlos, dale. Qué pena. Profesor Carlos Avellaneda. Sí, señor, gracias, ingeniero. Es que no tengo la posibilidad acá de levantar la mano, pero es que sí tengo una inquietud para las ingenieras. Es que estamos trabajando dos proyectos que serían como macroproyectos, en las que hay la posibilidad de generar un servicio, o sea, una empresa que va a generar un servicio para restitución de un cultivo, que es el caso de café robusta en la zona de Puerto Wilches, y el otro es de la siembra de el dilan para obtener un aceite que ya se hizo la prueba y hay un proyecto interesante ahí. Entonces, el macroproyecto es que el generador de la idea, que son los dos grupos de estudiantes, sean los que le planteen esta estructura a los productores que lo quieran hacer, pero entonces que el banco de alguna manera ya haya tenido el estudio del proyecto para que se ofrezca también esa alternativa para las personas que quieran entrar en el proyecto. ¿Sí? Entonces sería tener, no sé, 50, 100 agricultores que hagan la siembra para luego en la empresa que están planteando los estudiantes hagan la comercialización. Entonces ahí sería como una alianza también para que el banco sea como un aliado estratégico para ese proyecto. Gracias, profesor Carlos. Yo te invito yo dejé mi número en el chat, te invito a que hablemos porque adicional el banco y Finagro tienen programas increíbles en alianza y nosotros tenemos un tema que se llama agricultura por contrato que puede aplicar muy bien a lo que estás diciendo. Entonces me gustaría tener una charla contigo, contarte de qué se trata y todos los beneficios que conlleva esta alianza estratégica. Ingeniera, si quiere podemos agendar de una vez. Espere, Carlito, porque quiero hacerle una propuesta a las ingenieras. Y es para que no se... La verdad es que nosotros necesitamos entender como profesores en la UIS toda la dimensión de eso que significa en la política agropecuaria en el departamento, en Colombia. Y nos gustaría en una reunión de manera más formal con los profesores y con los proyectos para poder trabajar procesos de esa construcción de puentes que yo he propuesto, ¿sí? Porque realmente no solamente en Café Robusta, no solamente en Ilán, pero también hay otros proyectos que los estudiantes están trabajando en esos procesos y nos gustaría darle una plataforma para que se pueda de una u otra manera apoyar, ¿no? Y fortalecerlo institucionalmente entre la UIS y la Banco Agrario y Finagro, ¿no? Entonces, chicos, en resumen, chicos, vean,
por favor, ingresen a cada uno de ustedes a la plataforma del Banco Agrario para que puedan acceder a eso, al botón que habla la ingeniera. Segundo, va a haber seguramente impases que es normales, como yo sé, lo que es lo de las aguas, o sea, el permiso de vertimiento, ese tipo de cosas no son fáciles y eso no lo soluciona el banco. Lo solucionan son entidades fuera del banco y que tienen que ser solucionados antes del crédito. ¿Qué significa? Que comencemos nosotros a mirar el proyecto y estructurarlo y mirar cuáles son los permisos y necesidades que tienen para que puedan acceder al crédito antes de presentarlo al banco. Y por último, chicos, los invito a que llenen la encuesta porque a partir de eso yo les voy a compartir las presentaciones que las ingenieras me van a enviar al correo. Con eso, sabemos quiénes realmente con quiénes vamos a trabajar en estos enlaces. Yo no sé, hay una estudiante Claudia, dale Claudia, cortico por favor porque me da pena con las ingenieras. Hay que ir a hacer almuerzo. Sí. No, qué pena, la verdad, no sé por qué levanté la mano. Qué pena. Lo mismo, Luz Marina, Luzma. Sí, profe, una pregunta. Ese botón del que habla la ingeniera Joana, ¿aplica también para la mujer rural? Porque pues en mi caso específico es que mi edad no está dentro del lineamiento para ese crédito. Pero estoy terminando, acabo de terminar 9º semestre. En ese botón de joven rural, ¿puedo entrar y dejar mis datos? Y esa es una pregunta. Y la otra es que no veo la encuesta, profesor Iván Darío. Claro, ya la compartí. En el chat. Dale, Joana, por favor. Mira, Joana. Bueno, sí. Recuerden que cuando yo ingreso a la página www.Banco Agrario, del lado izquierdo hay un botón que se llama Solicita tu crédito. Ahí pueden ingresar todas las personas, absolutamente todas las personas, a dejar su interés de que un asesor agropecuario les contacte para hablar de su proyecto. Y al lado derecho hay un botón que se llama Joven, solicita tu crédito, que es para las personas que apliquen entre 18 y 28 años a la línea como se la explicamos nosotros, que es capital de trabajo e inversión y las condiciones que les explicamos. Entonces, en botón solicita tu crédito, absolutamente todos los demás que no apliquen en joven crédito rural. Y los que aplican en joven crédito rural, porque es que este botón, cuando les explicaba directamente en la página, este botón vota el formato ya, digamos, del proyecto para que el asesor agropecuario vaya y estudie esa línea. En Solicita tu crédito es un formulario de información, datos personales, dónde está ubicado, para ponerle en contacto con un asesor más cercano a donde usted se encuentre. Entonces, sí, tenemos ahí los dos botones de crédito. Y ahora que nos vamos a poner la tarea la semana entrante aquí con el ingeniero, para poderlo hacer, un botón especial para la Universidad Industrial de Santander. Ingenieras, son muy lindas, muy amables, les agradecemos mucho. Ustedes son la cara amable de la institucionalidad del Banco Agrario y del Finagro. Entonces estaremos nosotros aprovechándonos de ustedes, de todo lo que tiene que ver para colaborarles a nuestros estudiantes a que consigan un desarrollo rural, que consigan una capitalización rural, a que consigan que sus proyectos fueran real. Agradezco mucho a todos ustedes, señores estudiantes, y nos vemos el próximo semestre y estén atentos a estas convocatorias. Gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. A ustedes, buen día. Buen día. Cuídense mucho. Voy a dejar un poco abierto esto para que lleguen la encuesta, por favor. Bueno, por favor, entonces me despido. Me comparten al WhatsApp las presentaciones. Las presentaciones, sí, señor, por supuesto. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, ingeniero, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias, ingeniero. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias por todo.